Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a realizar el problema número 3 del trabajo práctico 6 relacionado con el ciclo de Brayton real. El problema nos dice lo siguiente: una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo Brayton real tiene una relación de presión de 10. La temperatura del gas es de 300 grados Kelvin en la entrada del compresor y de 1200 grados Kelvin en la entrada de la turbina. Considera una eficiencia isentrópica del compresor de 80% y una eficiencia isentrópica de la turbina de 90%. La potencia neta desarrollada por el ciclo es de 25 megawatts. Utilizando la suposición de aire estándar frío, determinar: A, el diagrama TS y PV del ciclo; B, la temperatura real del gas a la salida del compresor y a la salida de la turbina; C, la relación de trabajo del compresor y la turbina, o sea, la relación del trabajo de retroceso; D, la eficiencia térmica del ciclo real y del ciclo ideal; y E, el flujo másico de aire necesario. Para el inciso A, realizamos los correspondientes diagramas. Podemos observar en el diagrama TS, en donde comparamos el ciclo real con el ideal, que en realidad tanto la compresión como la expansión no son isentrópicas, sino que son politrópicas. Esto se debe a que en el real existen aumentos de entropía debido a la fricción, transferencias de calor, pérdida de presión, etc. Los valores ideales los indicamos con subíndice S y los reales con subíndice A. Por otro lado, en cuanto al diagrama PV, del estado 1 al 2 podemos observar un aumento de presión y una disminución del volumen. Del estado 2 al estado 3 la presión se mantiene constante. Desde el estado 3 al 4 tenemos una disminución de la presión y un aumento del volumen. Entre los estados 4 y 1 se mantiene la presión constante y disminuye el volumen. LRC es el trabajo real del compresor. LRT es el trabajo real de la turbina. Los valores ideales se indican con el subíndice S y los valores reales se indican con el subíndice A. En el inciso B, calculamos la temperatura real del gas a la salida del compresor y a la salida de la turbina. Lo primero que hacemos es emplear las relaciones isentrópicas para calcular las temperaturas del ciclo ideal. Calculamos la temperatura del gas a la salida del compresor para el ciclo ideal despejando T2S y observamos que P2 sobre P1 es RP o las relaciones de presión, por lo cual podemos reemplazar RP por 10 y K por 1,4 para los gases ideales. Así obtenemos una T2S de 579,21 Kelvin que representa la temperatura del gas a la salida del compresor para el ciclo ideal. Para calcular la temperatura del gas a la salida de la turbina para el ciclo ideal, despejamos T4S de las relaciones isentrópicas planteadas y al ser P1 igual a P4 y P2 igual a P3, podemos reemplazar P3 sobre P4 por RP, recordando que RP es igual a 10 y K es igual a 1,4, se reemplazan en la ecuación los datos y obtenemos un T4S igual a 621,54 Kelvin. A la temperatura del gas a la salida del compresor para el ciclo real la podemos calcular con la eficiencia del compresor, en la cual está dada por el trabajo ideal sobre el trabajo real. Estos trabajos se pueden expresar con las diferencias de entalpía y estas diferencias de entalpía como Cp por las diferencias de temperatura. Cancelando Cp porque son iguales tanto en numerador como denominador, nos queda una eficiencia del compresor dado por T2S menos T1 sobre T2A menos T1. Despejamos T2A, que es el valor que estamos buscando, reemplazamos los valores dados en los datos y obtenemos un T2A igual a 649,01 Kelvin, que es la temperatura del gas a la salida del compresor para el ciclo real. Para calcular la temperatura del gas a la salida de la turbina para el ciclo real, vamos a emplear la eficiencia de la turbina, que está dada por el cociente entre el trabajo real sobre el trabajo ideal. Esta eficiencia también nos va a quedar como un cociente entre las diferencias de temperatura y vamos a despejar T4A. Reemplazando la ecuación con los valores ya conocidos, vamos a obtener un T4A de 679,39 Kelvin. Bueno, en este inciso lo que se nos pidió es la relación de trabajo del compresor y la turbina. Lo que se hizo fue
calcular el trabajo real del compresor y de la turbina. Para calcularlo, hicimos la diferencia de entalpías correspondiente, luego la escribimos en función del poder calorífico a presión constante y las temperaturas, y a partir de ello obtuvimos el trabajo del compresor y el trabajo de la turbina. La relación de trabajo la calculamos como el cociente que hay entre el trabajo del compresor y el trabajo de la turbina, y se obtuvo como resultado un 67%. En el inciso D nos piden que calculemos la eficiencia térmica del ciclo real y la del ciclo ideal. Para esto vamos a comenzar primero trabajando la eficiencia térmica del ciclo real. Y no es necesario conocer el trabajo neto del ciclo real, que es igual a el trabajo en la turbina menos el trabajo del compresor. El trabajo neto es igual a 171,6 kJ por kilogramo. También es necesario conocer el calor absorbido en el ciclo real, que al estar trabajando bajo una suposición de aire estándar frío, consideramos que el fluido de trabajo es aire y se comporta como un gas ideal, lo que nos permite calcular que el calor absorbido en el ciclo real es igual a la capacidad calorífica a presión constante por las variaciones de temperatura del gas a la entrada de la turbina menos la temperatura del gas a la salida del compresor, lo que nos da un valor igual a 550,99 kJ por kilogramo. Con estos dos valores ya obtenidos, vamos a calcular la eficiencia del ciclo real, que es igual al trabajo neto dividido el calor absorbido, lo que nos da un valor igual al 31%, que nos dice que el ciclo real presenta una eficiencia térmica del 31%. Para el ciclo Brayton ideal, considerando aire estándar frío, es posible calcular la eficiencia con la siguiente expresión. Esta expresión nos da un valor igual al 48%. Observamos que la eficiencia del ciclo real es significativamente menor a la del ciclo ideal. ¿Y esto a qué se debe? A que en el ciclo real la compresión y la expansión no son isoentrópicas. En el sistema se producen pérdidas de presión, la combustión es incompleta, existen pérdidas por radiación y convección a través de todo el cuerpo de la máquina térmica, y además también existen pérdidas de energía cinética a través de los gases de escape. En el inciso E se pide calcular el flujo másico de aire necesario. Para eso utilizamos la siguiente relación. Tenemos como dato la potencia neta desarrollada por el ciclo, que son 25.000 kJ por segundo, y al trabajo neto del ciclo real lo calculamos anteriormente, que son 171,6 kJ por kilogramo. Entonces tenemos un flujo másico de aire de 145,69 kilogramos por segundo.